Mira, con este simple joystick puedes controlar dos actuadores distintos con tu ESP32. En este video te enseño cómo utilizarlo paso a paso. Cuando lo domines podrías utilizarlo para hacer un control remoto y así controlar lo que quieras. Quédate y aprende cómo se hace. Yo soy el Inge Chinomix y sean bienvenidos a este canal. ¿Qué tal amigos? Hoy vamos a aprender a utilizar este joystick. Pero tranquilos, este joystick solo son dos potenciómetros y un push button. Solo que la forma en la que vienen acomodados estos potenciómetros hace que sea muy cómodo trabajar con ellos para algunos controles. Cuando leamos los valores del joystick lo vamos a hacer igual que como cuando leemos un potenciómetro. Este que yo tengo viene montado ya en una PCB y trae estos pines. Dos son para los ejes, dos son para alimentación y uno es para el push button. Si no tienes este mismo joystick puede que lo encuentres de esta otra forma. También te sirve, pero tienes que conectarlo distinto. Y no te preocupes, al final te dejaré también ese circuito. Con este joystick vamos a controlar un motor DC y un servomotor. Cuando el joystick esté posicionado en el centro no va a pasar nada, pero si lo movemos hacia arriba el motor DC va a empezar a girar en un sentido, y si lo movemos hacia abajo el motor va a girar en el otro sentido. Si lo movemos hacia los lados el servomotor va a cambiar su posición angular. Para controlar la velocidad y el sentido de giro del motor DC vamos a utilizar este puente H, y con este podríamos controlar dos motores DC. El puente H trae todos estos pines. Con el pin PWMA vamos a controlar la velocidad de giro del motor. Con los pines AIN2 y AIN1 vamos a controlar el sentido de giro del motor. Si dejamos estos dos pines en 0 el motor no va a girar. Si uno de estos dos pines lo dejamos en 1 y el otro lo dejamos en 0, el motor va a girar en un sentido. Y si lo ponemos al revés, el motor va a girar en el otro sentido. Solo deben cuidar que los dos no estén en uno al mismo tiempo, ya que podría dañarse nuestro puente H. Estos pines sirven para lo mismo, solo que son para controlar el otro motor. El pin STBY nos sirve para habilitar o deshabilitar el puente H. En este caso lo vamos a dejar en 1 para que esté funcionando. Los pines de GND los vamos a conectar al negativo de nuestra fuente y del ESP32. En el pin VM vamos a conectar el positivo de nuestra fuente de alimentación. En este pin podemos conectarle desde 4.5 volts hasta 15 volts. En el pin VCC vamos a conectar la alimentación positiva de nuestro ESP32. Este sirve para alimentar la lógica del driver. En los pines A01 y A02 vamos a conectar los dos pines de nuestro motor DC, y si queremos conectar otro motor DC lo podemos conectar en el pin B01 y B02. Antes de empezar con el código vamos a abrir el archivo cmakelist.txt. Vamos a agregar esto y lo vamos a guardar. Ahora sí, vamos con el código. Vamos a utilizar la librería stdelib.h para usar la función abs con la cual podemos obtener el valor absoluto de un número. También vamos a utilizar la función fabsf para obtener el valor absoluto de un número flotante. Las demás librerías ya las hemos utilizado. Aquí vamos a poner los pines donde vamos a conectar las señales del joystick. Pueden cambiarlo al que ustedes quieran utilizar. Para controlar el motor vamos a utilizar estos pines del puente H y los vamos a conectar a estos pines de nuestro ESP32. Invertir eje X e invertir eje Y los vamos a utilizar por si nuestros actuadores se mueven al lado contrario. Si movemos los joysticks al lado izquierdo y el servo gira al lado derecho, podemos invertir el giro con esto. Solo cambiamos de 1 a 0 o de 0 a 1. Muestras ADC lo vamos a utilizar para hacer 8 lecturas del ADC y esas las vamos a promediar. Esto nos va a ayudar a reducir el ruido y a tener una lectura mejor. En valor máximo ADC le vamos a pasar el valor máximo que nos va a retornar el ADC menos 1. Como el ADC es de 12 bits, entonces calculamos 2 elevado a 12 y eso nos da 4096. Le restamos 1 y nos da 4095. Zona muerta va a ser una zona en la que el joystick se considera en el centro. Esto es útil porque el joystick casi nunca se queda exactamente en el centro. Muestras calibración y retardo calibración MS la vamos a utilizar para calibrar el centro del joystick. Haremos 200 muestras y cada muestra le vamos a tomar cada 5 milisegundos. Creamos estas dos variables y las igualamos a 2048 porque es aproximadamente la mitad de 4095. Con la función limitar float vamos a limitar un valor dentro de un rango. Le vamos a pasar el valor y sus límites. A la función leer ADC promedio le vamos a pasar el pin que vamos a leer y el número de muestras que vamos a hacer. La función va a tomar el número de muestras que le indicamos y nos va a retornar el valor promedio de estas mediciones.
La función normalizar joystick es de las más importantes en nuestro código. La vamos a usar para convertir la lectura del ADC a un valor entre -1 y 1. Esto lo vamos a hacer porque es más fácil controlar el servo y el motor. Con esto podemos decir que si está en -1, el joystick está al lado izquierdo o abajo. Y si está en 1, el joystick está a la derecha o arriba. Si está en 0, quiere decir que el joystick está en el centro. Con la función convertir pulso servo a duty, vamos a convertir un pulso en microsegundos a un duty PWM. Con la función establecer ángulo servo vamos a mover el servo a un ángulo específico. Con la función detener motor vamos a apagar el motor. Esto lo hacemos poniendo los pines PWMA, AIN1 y AIN2 en 0. Después, con la función mover motor vamos a controlar la velocidad y la dirección del motor. Va a recibir un parámetro llamado comando que va a tomar un valor entre -1 y 1. En esta parte vamos a guardar el último sentido en el que giraba el motor. Después limitamos el valor del parámetro comando utilizando esta función. Con esto de aquí determinamos la dirección del motor, calculamos la velocidad y aquí utilizamos la función FABS y con este le quitamos el signo. Haciendo esto siempre nos va a devolver un valor positivo. Por seguridad vamos a utilizar este condicional de aquí. Si el duty se pasa del valor máximo, lo vamos a limitar al valor máximo. Si hay que girar el motor en el otro sentido al que estaba girando, vamos a aplicar un pequeño delay. Con este condicional revisamos si el motor debe detenerse. Si lo tiene que hacer, manda a llamar la función detener motor. Con este condicional de aquí, elegimos el sentido de giro del motor. Después aplicamos la velocidad y por último guardamos el último sentido de giro del motor. Con esto en la siguiente vuelta sabremos si hay algún cambio. Con esta función vamos a configurar los pines de control del puente H. Al final dejamos en estado bajo los pines con los que vamos a controlar el sentido y habilitamos el standby. Con este inicializamos la configuración del PWM del servo y con este otro inicializamos la configuración del PWM del motor. Creamos la función para configurar el ADC con el que vamos a leer la posición del joystick. Aquí creamos la función para calibrar el joystick. Vamos a utilizar estas variables de tipo long para no quedarnos cortos, ya que vamos a hacer muchas lecturas y las vamos a sumar. Con este ciclo for vamos a empezar a leer los valores del ADC y los vamos a ir sumando en las variables correspondientes. Con este condicional vamos a imprimir un punto cada 25 vueltas. Con esto hacemos un efecto de que está cargando la calibración. Aquí utilizamos esta nueva función, fflush, y le pasamos como parámetro stdout. Con esto forzamos que el punto se muestre de inmediato en la consola. Por último hacemos una pequeña pausa para leer el siguiente valor del ADC. Con esto calculamos el centro del joystick. Lo hacemos al obtener el promedio de las lecturas. Después tenemos la función principal. Mandamos a llamar las funciones para inicializar los pines, los PWM y el ADC. Vamos a iniciar el motor y el servo en un estado seguro. El servo lo posicionamos a la mitad, que son 90 grados, y detenemos el motor. Mandamos a llamar la función para calibrar el centro del joystick. En esta variable vamos a guardar el ángulo del servo y con esta otra vamos a ir contando las vueltas para no imprimir en cada iteración. Entramos al bucle infinito y leemos los valores crudos del ADC. Los leemos utilizando esta función y nos va a retornar el promedio de 8 lecturas tomadas. Después normalizamos los valores en X y Y. Con estos condicionales revisamos si tenemos que invertir el sentido de los ejes del joystick. Aquí calculamos el ángulo objetivo del servo. Si X normalizado es igual a 0, vamos a tener que el ángulo objetivo servo va a ser igual a 90 más 0 por 90 y eso va a ser igual a 90. Si X normalizado es igual a -1, vamos a tener que ángulo objetivo servo va a ser igual a 90 más -1 por 90 y eso nos va a dar igual a 0. Si X normalizado es igual a 1, vamos a tener que ángulo objetivo servo va a ser igual a 90 más 1 por 90 y eso nos va a dar igual a 180. Si X normalizado es igual a 0.5, vamos a tener que ángulo objetivo servo va a ser igual a 90 más 0.5 por 90 y eso nos va a dar igual a 135. Con esto vamos a hacer que el servo no cambie bruscamente. Si la posición anterior era 90 grados y el objetivo es 180, no vamos a ir directo a los 180, vamos a ir acercándonos poco a poco. Aquí el valor que nos retornaría sería 112.5 y se va a ir acercando al objetivo. Después vamos a actualizar el PWM del servo para que se mueva. Aquí vamos a mover el motor, le vamos a pasar el parámetro de Y normalizado y si el valor es negativo gira en un sentido, si es 0 se detiene y si es positivo gira en el otro sentido. Con este condicional vamos a hacer que imprima al monitor serial cada 10 vueltas del ciclo. Hacemos una pausa de 20 milisegundos antes de la siguiente vuelta. Con esto acabamos nuestro código y ahora vamos a compilar el código para ver si no hay algún problema.
Listo, el código está correcto. Para este proyecto vamos a utilizar este circuito. Si cambian algún pin, solo conéctenlo al que van a utilizar. A mí me quedó así el circuito. Ahora vamos a cargar el código al ESP32. Abrimos el monitor serial para ver algunos datos. Vemos cómo iniciamos la calibración y nos dice cuál es el centro de cada eje. Después nos muestra los valores crudos del ADC en el eje X y Y. También nos muestra los valores X y Y que programamos y nos da la posición del servo de 90 grados porque está en el centro. Ahora movemos el joystick arriba y el motor gira en un sentido. Si lo movemos más para arriba, la velocidad aumenta. Ahora posicionamos en el centro y el motor se detiene. Movemos el joystick hacia abajo y el motor gira en el otro sentido. Ahora movemos el joystick al lado derecho y el servo gira en un lado. Movemos el joystick al otro lado y el servo gira hacia el otro lado. Si posicionamos el joystick en el centro, el servomotor también se posiciona en el centro y el motor queda detenido. Este proyecto es muy útil porque lo podemos utilizar para hacer un control. Estoy pensando en hacer un proyecto como un coche a control remoto. Comenta coche si quieres que te enseñe a hacer un coche a control remoto con tu ESP32. Gracias por ver el video y recuerda, esto no es difícil, es cuestión de colmillo. Si te gustó el video dale like y suscríbete, y si tienes alguna duda o sugerencia déjalo en los comentarios.